Más comedia que drama. Más acción que inacción. Sin miedo al terror. Hay cine. Hay alargue. Y bien, amigos y amigas, último bloque de Hay Alargue. Tengo en mis manos un regalo muy especial que me acaba de hacer el compañero Tino Pereira, que ya está en nuestros estudios. Por ser mujer, la biografía de Blas Talá. A ver ahí si lo muestro. Lo voy a mostrar ahí. La verdad, muchas gracias, Tino. Muchas gracias. Estoy porque aparte tiene una dedicatoria muy linda. Muchísimas gracias. Ediciones del Camino. Es un libro hermoso. Hermoso, la biografía de Blas Talá. Primera directora del cine sonoro, bueno, de quien ya hemos hablado en este lugar. Buenas noches, Tino. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás vos? Bien, bien. ¿Bien? Estamos. ¿Cómo vienen las repercusiones del libro? Y bien, ahora vamos a empezar con las presentaciones formales, así que después les vamos a dar la data con las fechas y los lugares. Que también se va a poder adquirir ahí. Bueno, vamos a charlar un poco de qué se Bien, trata. pero ahora ya está en librerías. Sí, ya está en librería. Está en librería Hernández, está Eterna Cadencia, que está en Palermo, también está ahora en Función Privada, que es una librería también de Becar. ¿A través de internet se puede conseguir? Bueno, en cualquiera de esas se puede comprar por internet o presencial en el Sí, en el son lugar. muy conocidas. También Librofilm, que está acá en nomás. vende en Mercado Libre mucho. Claro, mucho. por eso, sí, lindas librerías además. Bueno, por ser mujer, la biografía de Blas Talá pueden conseguirlo en Eterna Cadencia, en Librería Hernández, Función Privada, en todas ellas. Muchas gracias, Tino. No, y adelantábamos al principio del programa un tema que me tiraste, la verdad, que lo estábamos esperando, ¿no? Porque tiene, bueno, bastantes puntos de contacto con el presente. La cuota de pantalla, las políticas del primer peronismo hacia la industria del cine. Bueno, sí, me parece interesante porque a veces hay que clarificar un poco qué se pelea cuando se pelea este tema del Inca que es tan, digamos, tan mencionado, tan desconocido para muchos. Y yo creo que siempre se pone el foco de atención en un lugar que no es el real, en una lucha que no es la real. Desde la derecha, en general, siempre se ataca al Inca, ¿no? Por una cuestión, yo diría casi por la idea del gasto público, ¿no? Ajá. De hecho, en televisión, siempre, especialmente Feynman y toda esa gente de La Nación, siempre están con esta cuestión, ¿no? De el Inca gasta plata de los impuestos, o sea, hace gasto público para producir películas que si no se deberían producir porque no tienen un mercado, bueno, y todo eso que conocemos, ¿no? Uh-huh. Desde el sector del cine se arguye, digamos, bueno, hay una cuestión del patrimonio cultural, que es importante, y además otra cuestión industrial, o sea, que el cine genera mucho trabajo, muchísimo trabajo, que excede por montones al cine en sí mismo. No es solamente la gente que trabaja en una película, sino catering, transporte, seguridad, o sea, todo eso que está alrededor, más todo es una película que se filma acá. Si vos ya tenés un viaje al interior, estás hablando de empresas de transporte, una estación de servicio, bueno, catering de las provincias, bueno. Sí, todo un movimiento indirecto, digamos, que Sí, genera Y la eso industria. antes de meterse en las salas de cine, con todos los puestos Claro, de trabajo que ahí se genera. todo eso es lo que genera el trabajo nada más del cine. Porque claro, digamos, los exhibidores, que son las grandes multisalas, te van a decir, bueno, pero el cine nacional no vende, entonces a mí no me interesa. A mí no me genera trabajo. A mí me genera trabajo las películas que se ven, ¿no? Bueno, pero yo creo que esa es una discusión falsa. Ajá. Digo, ya voy a explicar por qué. Para esto voy a empezar desde el presente y vamos a ir bien para el pasado. De 2022, ¿no? Estos datos son muy difíciles de encontrar y también me parece sospechoso que sean difíciles de encontrar. Yo todo estos datos los saqué de una nota de Javier Ledesma, el cronista, que lo nombramos porque se tomó el trabajo. Uh-huh. Del año pasado se estrenaron 547 películas en salas, ¿no? De esas 547, 240 fueron películas nacionales, lo cual no es un número malo, digamos, para una cinematografía nacional, es en un 40% más o menos, no estamos tan mal. Ahora, de todo el porcentaje de ganancia de todos esos 547 estrenos, las películas nacionales se llevaron el 8,2%. 8,2 de la ganancia total de las películas estrenadas. Claro. O sea, de ese 42% o 40 y pico por ciento estrenado, las películas nacionales se llevaron el 8,2. Claro, bajo, un número bajo. Bajísimo. Bajísimo. Y más todavía si pensamos esto. De ese 8,2, el 40% de ese 8,2 se lo llevó una sola película, que fue Argentina 1985. Claro.
Claro. Porque hay y una... encima fue un tanque. Que además está producida por Amazon. Claro. O sea que ni siquiera es, podríamos decir, una película de industria nacional. Claro. De hecho, en algunos lugares... Parte de las utilidades se van, además. Claro, se van. Pero además, bueno, tiene que ver también, podemos discutir en otro momento, ¿no? ¿Qué significa que estas películas que encima tienen que ver con la memoria estén producidas por multinacionales, ¿no? Digamos, ¿quién es el que nos explica a nosotros nuestra propia historia, ¿no? De alguna manera. Pero, y yo creo que ahí está la discusión, realmente. Que no tiene que ver con esta cuestión de si tiene que haber cine nacional o no, sino qué porcentaje de ganancias se están llevando cada uno. Cabe aclarar además que de estas 240 películas nacionales, estamos contando todas las salas que son del Inca, que en verdad no las deberíamos contar, porque las salas del Inca son salas especiales, no están bajo el mismo régimen, tienen otro precio. O sea, si nosotros contamos realmente las que se estrenan en pantallas de multisalas, digamos, lo que va a ver la gente en general... Son muchísimas menos. Bueno, de esas 240 películas nacionales, con suerte se pueden llegar a estrenar 40, realmente. O sea que en verdad el porcentaje ahí ya cambia bastante, digamos, ¿no? Bueno. Claro, los precios en relación con una sala comercial de la sala del Inca es muy diferente, digamos. Sí, además es otro público, es un público muy acotado que está en determinadas salas, por ejemplo, bueno, acá el Gomón, acá cerca, ¿no? Digo, las películas nacionales no se dan en multisalas, no compiten realmente con las multisalas. Multisalas de vez en cuando te dan una película nacional, de vez en cuando, ¿no? Que eso es lo que se llama la cuota de pantalla, ¿no? La cuota de pantalla es una obligación que tienen los exhibidores, que son los cines, que puede variar, de poner determinada cantidad de películas nacionales en determinados horarios, días, todas cuestiones que se van arreglando por cada película extranjera que pone, ¿no? Y eso fue un problema que está desde el nacimiento del cine acá. De hecho, hay crónicas, si uno mira hasta desde la época del cine mudo acá en Argentina, con una industria que era, ni siquiera podíamos llamar una industria, y ya los exhibidores se quejaban de que los cineastas de acá presionaban por poner sus películas, ellos no querían poner las películas nacionales, preferían las extranjeras, o sea, 1920, o sea, ya desde ese momento. Es un problema ya centenario casi. Claro, casi sí, no, más de centenario, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ir un poco para atrás y vamos a pensar cuál es realmente el problema que se está jugando acá. Cuando nace el cine sonoro argentino, que es 1933, recién ahí se empieza a crear el Instituto de Cine, la primera vez que se crea un Instituto de Cine, que no tenía funciones, casi no tenía funciones que tuvieran que ver con la industria, sino que hasta ahí siempre el Estado y el cine tenían una función más, digamos, más de censura, ¿no? El Estado solo se metía en el cine para censurar, ¿no? Porque sabían que era un medio de comunicación muy poderoso en ese momento, y solo se metía para eso. Recién en el 33 se empieza a preocupar un poquito más por la industria. Bueno, si hay que ayudarla, no hay que ayudarla, ¿qué hacemos con esto? Y cuando se empieza a crear la industria en este año, también los productores y los grandes estudios empiezan también a presionar el Estado. Ahí se empieza a jugar un poco esta cuestión. Bueno, si me das un crédito, un subsidio, bueno, la cuota de pantalla, y se empieza a pelear todo un poco. De hecho, quería leer algo justo que había anotado, que una de las prerrogativas del Instituto de Cine era producir cine de arte ligado a la defensa de los valores religiosos, folclóricos e históricos, en detrimento del cine de muchedumbres, lo llaman, que producían los comerciantes sobre el tango y el melodrama, ¿no? Cine de muchedumbres. Sí. Bueno, estamos en la época de Agustín P. Justo. De hecho, Agustín P. Justo después va a tener... del 30. Claro, después va a tener un pacto muy explícito con la Iglesia, y de hecho el cine nacional va a virar bastante después del 36, cuando se hace el Congreso Eucarístico acá en Buenos Aires. Pero bueno, ya tenían una lógica bastante católica y bastante conservadora. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque las primeras películas del cine sonoro argentino están muy ligadas al tango. ¿Por qué? Porque los directores... Estaba buscando la biografía de Gardel para ver las películas de Gardel. ¿Cuándo empieza a hacer? Lo que pasa es que Gardel no produce las películas acá, las produce en Francia. Pero las primeras películas de acá la producen directores de teatro. Claro. ¿No? Manuel Romero, por ejemplo, toda gente que estaba en el Maipo, específicamente, que ellos se largan a producir películas. ¿Y qué hacen? Agarran a todos los actores del teatro. Porque además sabían que, primero, eran tipos muy carismáticos y gente que ya sabía que funcionaba. Entonces la gente iba a ver a esos tipos que veían el teatro, los quería ver en la sala. En la sala, claro. De ahí surgen Tita Merelo, Pepe Arias, ¿no? Sandrini, que son los protagonistas de todas estas primeras películas. O sea, toda gente de teatro, que después se transforman en gente de cine, pero hasta ese momento era gente de teatro. De hecho, las primeras dos películas
sonora son Los Tres Berretines y Tango. ¿Y cuál era el problema que tenía el gobierno con eso? Tango es un típico de lo que se llama el melodrama tanguero, o la ópera tanguera, que básicamente cuenta siempre la historia de un tanguero que se enamora de una chica de barrio, y esa chica de barrio empieza a frecuentar los clubes, lo que se llama las luces de la calle Corrientes, siempre se termina enganchando con algún fiolo, termina de prostituta, y el tipo se separan, y después al final ella se reencuentra con este héroe tanguero, pero siempre en general ya es tarde, o la mina ya está destruida por esa mala vida, o siempre pasa alguna tragedia, nunca pueden volver a ese primer amor, ¿no? Sí, esa es el típico melodrama. Esa es la estructura de la ópera tanguera, ¿no? El tipo queda mal, la mina queda mal, bueno, todos quedan mal, ¿no? Hay como una perversión del orden y una vuelta al orden que es muy clara. Pero igual, más allá de esa vuelta al orden, porque siempre películas muy aleccionadoras en ese sentido, igual siempre está esa cosa de, bueno, está bien, vuelve todo al orden, pero en el medio me mostraste cabaret, tango, como que no gustaba mucho eso al gobierno, ¿no? Y de hecho, Los Tres Berretines, los Tres Berretines son justamente el cine, el fútbol y el cine, el tango y el fútbol, ¿no? Esos son los Tres Berretines, y los personajes están siempre alrededor de eso. Bueno, eso no gustaba mucho al gobierno, ¿no? Bueno, pero igual ahí el cine más o menos empieza a regularse un poco más de este modo de censura, hasta que obviamente llega el peronismo. Y ahí con el peronismo cambia todo, ¿no? Pero hay un hecho que ahí empieza a marcar cuál es el real conflicto del cine argentino o del cine nacional con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos primero se mantiene al margen de la guerra, como todos sabemos, hasta diciembre del 41, como bombardean Pearl Harbor. En el 42 en Estados Unidos entra en la guerra. Y Estados Unidos, que había sido recontra neutral y había militado la neutralidad, tanto que, por ejemplo, a Charles Chaplin, por hacer esa parodia de Hitler, lo termina exiliando, o sea, termina prohibiendo su película El último dictador, o sea, imagínense hasta qué modo protegía a Alemania a Estados Unidos hasta ese momento. Bueno, cuando ellas entran a la guerra, como siempre, quisieron que toda América se uniera a ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, yo le declaré la guerra a Alemania, todos le tienen que declarar la guerra a Alemania. Bueno, es muy sabido, todos los problemas que tiene el gobierno, de hecho todos esos golpes de Estado que se van dando en el 43 se dan por grupos de militares nacionalistas que no querían declarar la guerra a Alemania, y no por, como piensa la gente, por la ideología nazi que tenían esos tipos, sino por una cuestión comercial. O sea, Estados Unidos tampoco le quería declarar la guerra a Alemania. Lo que pasa es que, bueno, le bombardean Pearl Harbor, Japón, y bueno, no le quedó otra opción. No le quedó otra opción, pero Estados Unidos estaba muy bien vendiéndole a ambos bandos, y Argentina estaba bárbaro también vendiéndole a ambos bandos. No tenía por qué declarar la guerra. Bueno, se van sucediendo estos gobiernos dictatoriales hasta que llega Perón, ¿no? Ahí a la Secretaría de Trabajo, y Perón con Farrell ya empiezan a visitar los estudios, ¿no? Bueno, sabida la relación de Perón con Evita, esa relación con el cine, y cuando Perón empieza a visitar los estudios, empieza a hablar con los productores y ya empieza a hablarlos, a decir, bueno, yo les prometo a ustedes que cuando yo suba al gobierno, si alguna vez soy gobierno, la cuota de pantalla, la tan mentada cuota de pantalla. Uh-huh. Perón sube al gobierno, pero va mucho más allá de eso. A todo esto, cuando pasa el 43 y Estados Unidos nos pide a nosotros que nos declaremos en contra de Alemania y nosotros no lo hacemos, la forma que tiene Estados Unidos de obligarnos a declararnos, digamos, en guerra contra el eje es no proveer material fílmico. Y ahí empezamos, claro, el celuloide, el famoso celuloide. Y ahí empezamos con el problema. O sea, ¿por qué tan importante eso? O sea, imagínense además con qué nos están agarrando ellos. Bueno, ¿no querés declarar la guerra? No te doy material fílmico. No tengo material fílmico, no puedo proveer películas, porque además, en ese momento Europa, que era el otro proveedor de material fílmico, está en guerra. Entonces casi los únicos que podían fabricar material fílmico era Estados Unidos. Ahora, fíjense cómo ya el cine se va metiendo en la política, en la gran política. O sea, no es un dato menor, no es una cuestión cultural. Bueno, Estados Unidos además tenía con esto otra estrategia. Hasta ese momento Argentina lideraba todos los mercados latinoamericanos del cine. Toda Latinoamérica miraba películas argentinas. Y a Estados Unidos tampoco le gustaba eso, porque Argentina está lejos. Entonces, Estados Unidos, su mente era, no, el que tiene que liderar ese mercado es México. Porque a México lo tengo acá al lado, lo puedo controlar mejor, puedo mandar los técnicos los traigo allá, para acá. Y los barcos también, el acorazado. Claro, todos están ahí nomás. Entonces, cuando pasa esto, automáticamente el cine argentino cae estrepitosamente. De hecho, hay años donde no se producen películas porque no hay material. Hay años donde no se producen películas. No se producen películas. Películas que se estrenan son las películas que ya estaban producidas. Claro.
Y en ese momento México toma la delantera, casi, digamos, para siempre, de lo que es el cine latinoamericano. Obviamente, mucho más en el norte que en el cono sur, pero ya en todo el continente. O sea, vemos ahí cómo juega la geopolítica con todo esto del material fílmico. Bueno, Perón asume, Perón declara... O sea, Perón asume en ese contexto, digamos. Claro, Perón asume en ese contexto. Y Perón lo que hace, como obviamente era un político muy inteligente, Perón tiene sus artimañas y sus estrategias para lograr conseguir ese material fílmico. A partir de que sube Perón, con muchísimas dificultades igual, pero empieza a conseguir material fílmico. Entonces empieza a producir. Entonces ya los tenía los productores todos de su lado. Imagínense, bueno, prometió cuota de pantalla y encima empieza a conseguir material fílmico. No solo eso, sino que Perón declara al cine como industria nacional. Entonces, entra dentro de todo el paquete de las industrias nacionales, por lo cual también les puede proveer créditos. Y esos créditos, ya empieza el problema, ¿no? Ahí del crédito y la derecha, ¿no? Bueno, ¿qué decía la derecha? Lo cual es verdad. Los créditos eran tan blandos, y encima se los termina comiendo la inflación, que ni siquiera obligan a los productores a devolverlos. O sea que termina siendo un subsidio. Claro. Porque la idea al comienzo no era que fuera un subsidio, fuera que fuera un crédito. Que lo pudieran devolver. Bueno, las tasas de devolución son ínfimas durante todo el peronismo. Ridículas. O sea que termina siendo realmente un subsidio. Pero bueno, la industria nacional se sostiene en base a eso, ¿no? Casi exclusivamente en base a eso. Y con esto quiero aclarar algo muy cortito. Porque muchas veces a veces la gente piensa en imaginarios y no va a los papeles y chequea. Muchas veces se piensa que durante el peronismo se producían películas peronistas. Cosa completamente falsa. Y fácil de comprobar mirando las películas. De hecho, Clara Krieger escribió un libro que se llama Cine y Peronismo, donde ella le dedica casi la mitad del libro a eso. Pero vos sos de la idea, Tino, siendo un conocedor de la materia como poca gente, de que hay más gente que habla del cine... o sea, mucha más gente que habla del cine, de gente que efectivamente va y mira las películas. Mira, yo creo que este malentendido incluso atañe a la gente que le gusta el cine. Porque hay gente que en general por eso tampoco revisa el pasado. De hecho, cuando Clara Kirchner saca este trabajo, fue muy innovador, justamente por eso, porque ella quiso derribar un mito que estaba incluso entre los historiadores. Durante el peronismo se hacían películas peronistas. Por eso se tomó el trabajo de ir a la fuente. Claro, y ella puede decir, bueno, ¿es verdad o no es verdad esto? Había que mirar las películas. Bueno, ella encontró que nada que ver. O sea que el peronismo fue muy inteligente de decir, bueno, la ficción no la tocamos, o sea, la producimos, la bancamos, todo, pero no tocamos los contenidos. Hay ciertos visos del peronismo que tienen que ver, digamos, muy vagamente con esto. En general, siempre cuando se muestra una situación mala de injusticia social en las películas, siempre está en pasado esa situación social mala. Siempre te dicen al comienzo, bueno, esto pasó en la década del 30, ¿no? Como previo siempre al peronismo, ¿no? Eso podríamos decir que es un rasgo que tiene ahí. Y también tiene que ver con que se muestra una realidad social, quizás, que es la que está establecida. Digo, una película se hace en un cierto contexto social, los guionistas son personas de carne y hueso que escriben un guión dentro de determinado contexto social. Ese tipo de cosas influye aún en la subjetividad, digo, aún sin pretenderlo. Sí, obviamente, de hecho, había cineastas que eran peronistas y podían haber producido un cine peronista porque ellos creían en eso. Pero sin embargo, no se ve realmente. Cuando uno mira las películas, no ve para nada eso. Yo digo, las únicas menciones tienen que ver con esto. Y hay una película que se llama Deshonra, donde también se muestra es una cárcel de mujeres y se muestra también una situación de completa injusticia que se aclara muy bien que es en el pasado. Y en el presente llega una nueva directora, que es Mecha Ortiz, que tenía mucha afinidad con el peronismo, y ella a partir de eso cambia toda la situación de la cárcel, ¿no? Entonces lo que se puede ver, bueno, es el Estado que interviene ahora en esta nueva situación y detiene las injusticias. Pero siempre es muy indirecto, es el Estado. Nunca se nombra Perón, al peronismo, cosa, por ejemplo, que el peronismo hace todo lo contrario cuando tiene que nombrar cosas, ¿no? Claro. O sea, hace un natatorio en tal lugar, le pone Néstor Kirchner, Cristina, Perón, ¿no? Sin embargo, con el cine, nada que ver. Mirá. Nada que ver, siempre es el Estado. O sea, vos lo ves sin conocer la historia del peronismo y decís, bueno, es el Estado, puede ser cualquiera, digo, claro. ¿No? Es como muy sutil. Por otro lado, el peronismo sí hizo películas de propaganda, pero eran películas netamente de propaganda, no eran ficciones. O sea, como que separa muy bien eso. Pero bueno. Da para otra columna, sí, ese eso tema. Da para otra columna. Pero, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son los problemas que empieza a tener Perón, además, con Estados Unidos? Lo que se peleaba ahí con la cuota de pantalla
era no tanto el porcentaje de películas que se exhiben de uno u otro, sino cuántas películas dejamos entrar de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Ese claro. es La barrera de de la entrada. cuestión. Y yo creo que ese es el punto de conflicto. De hecho, una vez alguien cercano a la política me dijo, una vez algo bastante verosímil, que me dijo, las políticas del cine en la Argentina se discuten en Washington, no se discuten en el Inca. O sea, por eso el Inca subsidia todo salvo la exhibición. Claro, claro. O sea, podemos producir lo que se nos cante. Claro. Ahora, nunca vamos a tocar los reales intereses que son las major, que Claro. hoy es básicamente Disney, digamos Claro. que, Claro. pero bueno, también Amazon y todas las plataformas hoy. O sea, ese es el kit de la cuestión. La exhibición. O sea, a Estados Unidos no le molesta que produzcamos cine, pero lo podemos exhibir en el Gomón. Listo. En las multisalas, Claro. comprame todas las películas que yo quiera, déjame tener las cantidades de copias que yo quiera y listo. Y ahí estamos contentos. Bueno, Perón hace algo bastante arrojado, digamos, en ese momento, que es, ¿qué hace para presionar a los Estados Unidos para que nos den material fílmico y además para equiparar un poco la cuota de pantalla? Impide la entrada de películas. Dice, bueno, el cine es una industria, entonces así como yo puedo prohibir la entrada de determinado producto porque se fabrica acá, yo puedo hacer lo mismo con el cine. Sí, levanta una barrera proteccionista. Claro, yo digo, bueno, pueden entrar determinada cantidad de películas. 10 películas extranjeras Bueno, por año. Tanto que en el 50 entran nada más que 42 películas estadounidenses. Es la menor cantidad en la historia argentina de películas estadounidenses que han entrado al país. 42. 42. Después va a subir muchísimo, porque ahí Perón con eso negocia, y empieza a decir, bueno, me da material fílmico. O sea, logra sentarlos a negociar. Sí, logra sentarnos a negociar. De hecho, después sube a 140, que igual no es nada, porque después va a subir mucho más, pero sube bastante igual la cuota. Pero con eso, no solo eso, sino que multa a las majors. Yo no sé cuántos presidentes se atreverían hoy a hacer eso. O sea, las majors, para que se den cuenta, hace golpes de Estado. O sea, hay una película que se llama 192+1, que es un documental que habla sobre la cuota de pantalla en Corea del Sur. Corea del Sur tiene una industria de cine impresionante, impresionante. Y en un momento quisieron imponer la cuota de pantalla, que era la mitad más uno, de películas a Corea. O sea, Para productos en general. Sí, sí, para que saquen esa ley. O sea, fue un conflicto inmenso en el que se metieron todas las estrellas del cine de Corea. qué año? El libre ¿Qué mercado año? que a veces funciona y a veces ¿En qué año no. fue ese? El 2005 es eso. Y hay un documental Sí, sí, hay un documental sobre eso que es increíble. Lo pasaron acá en el Bafisi. Es increíble. Muestran cómo toda la movilización. Además, eso, cómo empieza la rosca política de los Estados Unidos y cómo hacen para justificar que no te vendo, no sé, no te compro, no sé, trigo porque tenés una ley de cine, ¿no? Te empiezan todos esos argumentos de no estamos haciendo esto por esto. Pero eso es lo que realmente se discute. Cuando la derecha discute si tiene que haber Inca o no, lo que están discutiendo es no toquemos los beneficios de las majors. Eso es lo que realmente se discute. A nadie le molesta realmente que haya cine argentino. Lo que molesta es que discutamos el porcentaje de ganancia, que discutamos 8,2%. Lo que Estados Unidos no quiere es bajar ese porcentaje, ¿no? Dice, bueno, 8,2 te dejo tener, más no. De hecho, yo estoy casi seguro que Estados Unidos, gracias a esto, está detrás también, por estas razones del golpe del 55. Yo creo que es una de las razones del golpe del 55, porque también una de las primeras leyes que hace la Libertadora es abrir todo el mercado. O sea, ningún tipo de regulación a la entrada de películas No estadounidenses. solo eso, sino que perseguir a todos los ejecutores de la industria del cine nacional. Claro, pero yo creo que eso es como medio ad hoc. Como que justamente para mí eso es por la galería. Es como, bueno, para los opositores mostramos eso, pero el quid de la cuestión no era ese. Y ni siquiera el quid de la cuestión era cómo se usaban los créditos. Realmente no les importa a ellos. Si los créditos se usaron bien, se usaron mal, si se dio mucho crédito o poco crédito. Lo que a ellos les importa es dejar entrar todas las películas que yo tenga ganas. Ahora, ¿no crees que Claro. no hay un segundo debate, Tino, en decir qué mejor forma de garantizar que las majors tengan ganancias que liquidando la industria nacional? Sí. Liquidándola efectivamente, lo digo, si no se producen películas Es argentinas, que con esos no hay porcentajes chances. que está contando Tino ya está un poquito liquidada. Yo Bueno, creo- por lo menos en términos Lo que pasa es que también yo creo que hay también una cuestión de decir, bueno, te dejo contento. ¿No? Es como si tenés Claro. cine nacional, Claro.
Te dejo que internamente discutan, Feynman y todos nosotros discutamos si está bien o no está mal, pero a ellos no les importa esas discusiones. A ellos lo que les importa es otra cosa. Ellos quieren mantener ese 8,2% y que el 40% de ese 8,2% sea también una empresa mía. Claro. Porque también ese es el tema. Ellos quieren producir cine nacional de los países, pero lo quieren producir ellos. También. De hecho, las películas más vistas de los últimos tiempos, como por ejemplo la de Relatos Salvajes, también está producida por una medio, por Warner. Claro. Entonces, si uno empieza a ver las grandes películas argentinas, las poquitas que se cuelan ahí entre las grandes salas, y siempre las producen igual ellos también. Entonces ahí no hay ninguna pérdida. Y también, justamente, no generas una actitud de conflicto con toda la industria nacional. Porque es verdad, se produce mucho trabajo, pero bueno, eso, lugar para el Estado el trabajo. Y punto. Y listo. Mientras no tocamos los intereses. Por eso muchos estamos bastante en desacuerdo con esta política de justamente no pedir eso. Eso es lo que hay que pedir. Ir contra las majors. O sea, ir contra las cuotas de pantalla, pero en un sentido real. No conformarse con una película de 15 salas. Empezar a limitar, por ejemplo, la cantidad de copias. De hecho, esto estaba regulado por ley. Hasta hace 10 años, una película no podía entrar con más de 200 copias. Hoy las últimas películas, Oppenheimer, Barbie, entran con arriba de 600. Es una barbaridad. Pero una barbaridad es una terrible. colonización absoluta. Porque En todas las salas, en absolutamente todas las salas del país. No, porque además vos tenés ponerle una multisala de 15 salas, las cuales con 2 películas te llenaron todo. Porque vos tenés Barbie en castellano, Barbie en inglés, Barbie 2D, Barbie 3D, Barbie 4D, Oppenheimer, en 3D subtitulada, doblada. Entonces, con una película tenés 7, 8 salas, cosas que antes no pasaba. Y porque había una regulación además en este sentido. Decir, bueno, no me podés llenar una multisala con 2 películas. Tenés que tener un poco más de variedad. Y bueno, yo creo que ese es el quid de la cuestión. Bueno, llega el golpe de Estado y eso. Lo primero que hace la Libertadora es levantar esa barrera y de la noche a la mañana suben al doble la cantidad de películas estadounidenses que entran. Y encima, por ejemplo, durante el año 56 no se producen películas argentinas. O sea, las únicas películas que se estrenan son las películas que ya estaban producidas de antes. Y llegamos al peor momento, que en el 57, durante el primer semestre, no se estrena una sola película argentina. Tino, desde el público nos preguntan, y decímelo en 2 segunditos, ¿quiénes son las majors? Y las majors, en general, siempre eran Warner, la MGM, Sony, pero hoy todo eso lo compró todo Disney. O sea que hoy es básicamente Disney. O sea, son las grandes productoras de películas a nivel mundial. Las que son grandes productoras, claro, que son las grandes distribuidoras. Para que se entienda, para nuestro... Union Art, o sea, hoy sería Apple, Amazon, Netflix, Paramount y Disney. Pero con Disney igual con un 80%. share, digamos, bastante importante. O sea, Marvel es de Disney, digamos, ¿no? Para entender un poco eso. ¿Te quedó algún cierre? No, Nos estamos yendo. cerramos ahí con eso. Yo digo eso, para tener en cuenta, digamos, qué es realmente lo que se está discutiendo. Y no se está discutiendo realmente si hay industria nacional o no, sino si tocamos o no tocamos los intereses estadounidenses. Gracias, Tino. Espectacular, impecable la columna de Tino sobre la política para la industria cinematográfica. Nos deja la pregunta abierta. Se va rápido el programa. Un agradecimiento importante a los compañeros judiciales. Vamos mañana por radiojudicial.com.ar los jueves a las 18 horas. Agradecimiento y saludo a Corradino Lenta, Estudio Corradino Lenta, los mejores especialistas en derecho laboral y previsional, despidos, jubilaciones, pensiones y reajustes. Contactarlos al 15 44 05 68 42. Un abrazo a Emiliano y especialmente a Juan en esta noche. Juancho. Agradecimiento y saludos también a la Capitana Bermutería y Bodegón Más, compañero de los 100 barrios porteños, ubicado en Guardia Vieja 4446, barrio de Villa Crespo, donde se comen las mejores comidas con la mística de la banderada de los humildes. Gracias por el apoyo. Gracias, Juan. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Nico, que se quedó hasta el final. Gracias por dejarme quedarme. Gracias, Tino. Muchas gracias. Siempre, y gracias por el libro, por ser mujer, la biografía de Blas Talá. Pueden conseguirlo en varias librerías, también vía web. Gracias, Chino.